Capítulo 9. La obra perfecta de Dios en mi familia. Cuando yo clamé a Dios, Señor, mi matrimonio se derrumba, Él honró mi oración. Me escuchó. Siempre nos escucha. Es fiel. Siempre está ahí, listo para recibirnos, pues Dios es misericordioso. No se mueve de lugar. Nosotros somos los que nos alejamos, pero Él no se aleja. Es como en el pasaje de El Hijo Pródigo. Quien se alejó fue el joven, pero no así el padre. El padre siempre estaba ahí, mirando desde lejos, esperando el momento en que su hijo volviera para recibirlo, abrazarlo, cubrirlo de besos y restaurarlo a su posición privilegiada como hijo. Lo primero que hice fue reconocer ante Dios que me había equivocado, diciéndole, «Perdón, Señor, perdóname por haber construido por mi cuenta. Ahora entiendo por tu palabra que si tú no eres el constructor de mi casa, entonces mi trabajo es vano. Perdóname, Señor, por haber hecho todo a mi manera, sin ti. Ahora, por favor, ayúdame, Señor. Ayúdame, mi casa, mi entorno, todo se derrumba». Y Dios escuchó mi clamor. La Biblia dice, «Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina». Salmo 107 del 19 al 20. Lo que sucede es que el hombre muchas veces reemplaza la oración por la acción, porque generalmente trata de arreglar las circunstancias por su cuenta. Algunos ponen el piloto en automático y otros hacemos remiendos. Es decir, llevamos una vida llena de retazos, pero Dios no hace reparaciones parciales. Dios construye haciendo nuevas todas las cosas. Así como un ingeniero o un arquitecto, cuando son buenos en su profesión, todo lo hacen nuevo, o como un buen mecánico, ellos no hacen reparaciones pequeñas, ellos reemplazan la pieza completa. Las personas dicen, si el matrimonio fracasa, me consigo otro u otra. Si mi hijo o mi hija falla, allá él o ella, yo sigo adelante. Si no les complace una cosa, entonces buscan la solución en otras posibles salidas según el mundo. Buscan el alcohol, las drogas, los juegos, la pornografía, el meretricio o sexo por dinero, los amigos y los vicios, etc. Y no se refugian donde deben hacerlo. No buscan al Creador de todas las cosas. No vuelven sus ojos a Dios. Nos hemos habituado a conformarnos con remedios transitorios. Cuando clamé a Dios, Él vino inmediatamente en mi ayuda y respondió mi clamor, solo que yo inicialmente no comprendí la forma tan maravillosa y perfecta como Dios hace todas las cosas. Creí que Dios vendría en mi ayuda a reforzar todo lo que se estaba cayendo, pero no fue así, porque Él hace todo nuevo. Dios no hace remiendos. Por ese entonces yo me afanaba mucho y como veía que no avanzaba la restauración de mi matrimonio, sino que todo continuaba derrumbándose, me cuestionaba y en algunas oportunidades llegué a pensar que Dios no me escuchaba. Pero gloria a Dios, Él me fortalecía para continuar buscando su favor. Entonces dejaba pasar temporadas pensando que después de transcurridos algunos meses vendría la restauración de mi hogar. Pasados los periodos propuestos, creía que ya podría nuevamente disfrutar la compañía de mi esposa, pero al tratar de volver con ella, me llevaba una gran desilusión. Ella no quería regresar conmigo. Venían entonces periodos de crisis, pero de alguna manera el Señor me daba nuevas fuerzas y volvía a afianzarme en oración y en ayunos, esperando por el restablecimiento de mi hogar. Y como pasaban los días, los meses, los años y no veía resultados, por cuanto una y otra vez sufría decepciones al intentar sugerirle a mi esposa que volviera conmigo, decidí preguntarle al Espíritu Santo por qué todo estaba como al principio y aún peor. Y Él me dio esta tremenda enseñanza. Cuando le pedí a Dios que me ayudara porque mi casa se estaba derrumbando, Él rápidamente vino para ayudarme, pero antes de construir algo nuevo, Él acabó de tumbar lo que aún quedaba de la vieja casa construida por mí. Dios es perfecto y actúa con excelencia y perfección. Él no podía sobreconstruir teniendo como cimiento lo que yo había edificado. Él primero tenía que acabar de derribar lo que quedaba de lo antiguo para construir lo nuevo. Y eso toma tiempo. Muchas veces observé que no quedaba nada de lo que había levantado por mi cuenta. Aparentemente no veía esperanza. Todo, absolutamente todo, había acabado de caerse. Yo no comprendía lo que estaba pasando en ese entonces. Me iba caminando de un lugar a otro o simplemente recorría a pie los trayectos que generalmente se hacían en vehículo. Me desplazaba caminando desde el hogar donde estuviese hasta mi morada. En verdad no tenía aliciente para llegar a la casa.
En algunas oportunidades caminaba por horas pensando desconsoladamente en lo que sería de mí, de mi Nerita y de mis niños. Me iba cantando himnos cristianos que me fortalecían mientras recorría cabizbajo las calles, los parques y las avenidas. Solo con el paso del tiempo entendí que ahí estaba la mano de Dios ayudándome. Comprendí que Él primero prepara el terreno hasta dejarlo listo y sin obstáculos para construirlo de nuevo. Y en efecto, gloria a Dios, un día, pasado el tiempo, comencé a ver que en realidad Dios estaba levantando algo nuevo, una nueva casa, mi casa, un nuevo entorno, mi entorno. Dios comienza a trabajar en cada uno de nosotros desde cuando le clamamos por ayuda, pero Él comienza a construir solo a partir del momento cuando estamos preparados para dejarlo trabajar conforme a su sabiduría y perfección. Cuando queremos ayudar a Dios, cuando no tenemos la sabiduría que viene de lo alto, o cuando no queremos aceptar que sea Él quien edifique nuestro entorno, entonces actuamos necia y obstinadamente. A mí me sucedió en diferentes ocasiones. En una oportunidad me dio por ayudar a Dios. Te lo quiero relatar por cuanto ese es un gran error en el que incurrimos muchas veces. Cuando ella se fue de la casa, yo albergaba la esperanza de que pronto volvería, pero como pasaban los meses y ella no regresaba, entonces me inventé un viaje para Europa y le hice saber a todo conocido de ella que me iría nuevamente para ese continente. Fijé una supuesta fecha para viajar y cuando llegó el día señalado me desaparecí. Me escondí en la casa de un amigo y como no tenía empleo fijo por esa época, todo salió a las mil maravillas. El plan surtió el efecto esperado, pues tal como yo lo había planeado, los niños empezaron a lloriquear y a llamar a la mamá. Entonces ella no tuvo otra alternativa que regresar a la casa para vivir con ellos. Pasados algunos meses busqué la manera de volver a casa y encontré, como era mi costumbre, muy buenos argumentos para regresar. Estaba muy contento, pues ya tenía nuevamente a mi mujer y los niños juntos. Ahora volvería con ellos, pensaba yo. Pero lo que había hecho para que ella volviera a la casa no era más que obra de mis manos, mi astucia, mi sagacidad, mi mentira, mi control. Pero no era la obra de Dios, sencillamente yo, supuestamente, le había ayudado a él. Fue un gran error de mi parte y tuve que pagar las consecuencias. Qué tiempos tan difíciles los que pasamos juntos todo ese lapso. A pesar de que traté de actuar de muchas maneras para complacerla y para que se sintiera bien, replanteé mis proyectos. La llevé a vivir junto con mis hijos a otro sector de la ciudad, una zona muy bonita y costosa. Cambiamos de vehículos, de muebles y muchas cosas más, buscando darle un nuevo enfoque a nuestro matrimonio. Pero nuestra vida en pareja durante ese periodo era una desdicha. Nuestras relaciones personales eran una vergüenza. Pasamos por muchas etapas. Una de ellas fue la de no hablarnos, tal como les referí en el capítulo 4. Pasaban los meses y no nos hablábamos, aunque vivíamos en la misma casa. Habitábamos bajo el mismo techo, pero no nos cruzábamos palabra. Fue un periodo en mi vida muy difícil y sufrido, y como pasaba el tiempo y todo seguía mal, entendí que yo había cometido un error tratando de ayudar a Dios para que ella volviera a casa. Entonces vino la segunda y más larga de las separaciones. El día que se fue nuevamente ya no me sentía como la primera vez. En esta ocasión estaba triste, pero tenía paz. Reconocí que me había equivocado años atrás haciéndola volver a la casa por mi mano. Entonces le pedí perdón a Dios por haber querido ayudarle y decidí concentrar todos mis esfuerzos en el cuidado y la atención de mis hijos. Por esa época yo estaba convencido de que Dios solo debía ocuparse de mi esposa, solamente convertirla a Cristo y ya. Cuando ella salió de la casa en esa segunda oportunidad, pensaba yo, bueno, ahora sí Dios tratará fuerte con ella y me la devolverá transformada. Y en esto tenía alguna razón, pero cuán equivocado estaba, porque Dios también trataría enérgicamente conmigo. Es verdad que Dios conquistó a mi esposa para Cristo y se ocupó de ella durante todo ese tiempo de nuestra separación, pero Él también trabajó impetuosamente conmigo. Si Él iba a hacer que mi esposa volviera a mí, como lo hizo con Abraham, haciéndole devolver a su esposa de manos de Abimelech, Él también quería estar seguro de que yo nunca más volvería a maltratarla. Dios te entregará el regalo hasta cuando tú estés preparado para recibirlo. Ahora estoy seguro de que si Dios me hubiera entregado a Nerita en esa época, tal como lo hizo después, seguramente yo lo hubiera estropeado todo nuevamente.
Dios trabaja en cada uno de nosotros y cuando estamos listos el uno para el otro, Dios nos entrega los regalos. Jesús cambió los rasgos negativos de mi personalidad. Antes de que Jesús morara en mi corazón, yo era un hombre prepotente, impulsivo, vengativo, celoso, egoísta, envidioso y mentiroso. Me preocupaba mucho por mantener mi reputación. Para mí era muy importante el qué dirán, la imagen, el comentario, etc. Después de mi conversión a Cristo, los rasgos negativos de mi personalidad fueron desapareciendo gradualmente. El Espíritu Santo quitó mis prejuicios y cada vez más me hizo menos dependiente de mis sentimientos y de la necesidad de aprobación de terceros. Todo empezó a cambiar cuando decidí entregarle el control a Dios y confiar en Él, lo cual me llevó bastante tiempo, pero cuando lo logré, aprendí a descansar en Él, en todo y por todo. El temperamento de la persona no es el problema. Sea cual sea la naturaleza o la personalidad que tenga un individuo, no es motivo de alarma. La dificultad viene cuando la persona se opone a la labor del Espíritu Santo para quitar los defectos del carácter que pueden provenir de las debilidades de nuestro temperamento. Muchas veces, consciente de la necesidad de cambiar, llegué a hacer como muchas personas lo intentan, promesas de cambio para el año nuevo, pero fracasaba. Nunca pude hacerlo por mis propias fuerzas. Años antes de nuestra separación, fui sorprendido por mi esposa con una mujer. Le hice mucho daño nuevamente a mi Nerita en esa ocasión. Le pedí perdón porque en verdad deseaba cambiar. Recuerdo perfectamente que estaba arrepentido y no quería continuar con lo mismo. Me propuse nunca más hacerlo, pero pasado el tiempo le volví a fallar. Cuando no tenemos a Cristo en el corazón, hacemos promesas personales de cambio ante nuestro cónyuge, pero son intenciones o votos que por lo regular nunca cumplimos. Formulamos promesas de nunca volver a hacer algo y las infringimos. Expresamos votos para someternos sinceramente a situaciones o actitudes y no lo llevamos a cabo. Damos nuestra palabra y juramos, pero la quebrantamos. Mi cambio no vino por las promesas que hice ni por mis votos o las intenciones de mi corazón. En realidad lo único que cambió mi vida fue que acepté a Jesucristo como mi Salvador y Señor. Jesucristo puso en mí un nuevo corazón y renovó mi espíritu, cambió mi semblante, puso en mis labios palabras de victoria en lugar de derrota y me llenó de gozo, una nueva visión, una nueva esperanza. Jesucristo es el único que puede quitar el corazón de piedra que tenemos y darnos un nuevo corazón y un espíritu renovado, un corazón y un espíritu conforme al Padre. La Biblia dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Ezequiel 11:19. Un día recibí una hermosa invitación para confiar en Jesús y la acepté. Bendita invitación. En principio no sabía que cambiaría mi vida para siempre. No sabía que Él sanaría mis heridas, me haría descansar, restauraría mi vida, restauraría mi hogar y me haría restituir todo lo perdido. Esta invitación, esta herencia y estas bendiciones también son para ti si lo aceptas como tu Salvador y tu Señor. Él es el único que puede transformar las debilidades de nuestro temperamento en fortalezas del carácter y de la personalidad, y el único que nos permite lograr un equilibrio victorioso en la interacción de las fortalezas y las debilidades de nuestro existir. Todo comenzó cuando acepté asistir a un servicio en una iglesia cristiana. Lo hice por curiosidad, una situación muy parecida a la de Zaqueo, aquel personaje del cual habla el Evangelio de San Lucas. Fui solo por observar. Lo hice algunas veces por espacio de 2 meses. Estaba en Inglaterra y me interesaba mucho mantener la amistad con esas personas que me invitaban para practicar con ellas mi inglés. Todos eran muy amables y bondadosos conmigo. En principio me dedicaba a comparar los argumentos del predicador con los de mi Biblia para resaltar sus errores. Pero qué sorpresa me llevé un día de aquellos, pues de manera sobrenatural fui redarguido por el Espíritu Santo. Comencé a llorar y a llorar. Mi cuerpo vibraba por doquier. Rápidamente concluí que el equivocado era yo, y cuando hicieron el llamado para saber quiénes queríamos aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, pasé adelante, lo acepté, y ya nunca más volveré para atrás. Él trajo a mi vida aquella paz que tanto había anhelado y aquel gran amor que siempre había buscado. La perfecta obra de Dios en mi familia. Definitivamente vale la pena luchar por el matrimonio si queremos tener familias triunfantes, felices y estables. A Dios le agrada que te esfuerces por cumplir el pacto conyugal.
que pelees espiritualmente por tu esposa, por tu esposo y tus hijos. El deseo de Él es que seamos prosperados en todo. Él construye lo que el diablo destruye. La Biblia dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tercera de Juan 1:2. Cuando luchaba por mi matrimonio según la visión y las fuerzas que Dios me dio para hacerlo, yo solo pensaba en la posibilidad de volver a salir con mi esposa como lo hacíamos antes, retornar a la sana costumbre de ir juntos a un evento, a un centro comercial, a un parque, a una heladería o simplemente a tomar un café. Pero los planes de Dios siempre son más grandes que los nuestros. Dios no solo nos restauró en forma individual como personas, porque tanto ella como yo teníamos mucho por cambiar, sino también como pareja. Posteriormente fue restaurando a cada uno de nuestros hijos, los cuales habían sido negativamente impactados porque presenciaron nuestras disputas, riñas y los comportamientos hostiles. Dios todo lo restauró en mi casa. No hubo detalle que no fuera reintegrado y no hubo situación que no fuese restituida. Pasado el tiempo, mi hija, quien como recordarás se había ido de la casa, regresó después de casi un año de ausencia. Y lo más hermoso de todo es que cuando ella volvió, aunque aparentemente no se congregaba en una iglesia cristiana todavía, como yo oraba al Señor que sucediese, ella ya traía la semilla de Jesús en el corazón. Ella continuó sus estudios hasta terminar su carrera en una prestigiosa universidad de Bogotá. Recibió su diploma en Finanzas y Comercio Internacional. Posteriormente, el Señor le dio un magnífico empleo y con el paso de los días, el Señor le regaló un excelente esposo. Actualmente viven en Madrid, España, y nos han dado el agrado de disfrutar de 4 hermosos nietos. Ahora ayuda a las personas que tienen dificultades con sus hijos, especialmente mujeres. Las aconseja con sabiduría, consuela y exhorta. Es un verdadero instrumento del Señor. Me siento muy honrado con ella. La amo mucho. Su hijo, su primogénito y el mayor de todos mis nietos nos da grandes satisfacciones porque es bueno para todo. Un excelente estudiante, muy buen deportista, tiene un hermoso corazón y habla con sabiduría. Al tiempo que ama y confía en Dios totalmente. Pienso que Dios, como en el caso de Moisés y Josué, cumplirá en él lo que yo no alcancé a realizar. Un día hubo una emergencia en la casa de mi hija a causa de un gran aguacero, porque el agua era tanta que amenazaba con inundar la vivienda, así que llamó a los miembros de la familia por ayuda, pero mi nieto no se hizo presente de inmediato. Cuando llegó, mi hija le preguntó por qué no había venido pronto para auxiliarla. Él le dijo: Mamita, es que estaba orando para que Dios detuviera la lluvia. Cuando mi nieto terminó los estudios secundarios, se presentó en 3 de las mejores universidades de los Estados Unidos y en todas fue aceptado por el altísimo puntaje de sus calificaciones escolares y la sabiduría con que respondió a las entrevistas. Hoy día estudia ingeniería en Massachusetts Institute of Technology, MIT, centro educativo considerado por el US World University Ranking como la mejor universidad del mundo. Respecto al más pequeño de mis hijos varones, Sebastián, a quien llamo regalo de Dios, porque me lo dio el Señor como respuesta a mi conversión, es un excelente profesional. Él alcanzó a recibir el desfavorable impacto de los altercados con mi esposa, pero con el tiempo el Señor sanó su corazón, y era él quien lideraba el grupo de alabanza en la iglesia donde yo era pastor. Después se graduó como ingeniero electrónico en Atlanta, Georgia. Posteriormente entró a hacer un doctorado en Massachusetts Institute of Technology, MIT. Entidad, como dije en el párrafo anterior, es considerada la mejor universidad del mundo. Hoy día trabaja para la misma institución, de la cual ha recibido diferentes reconocimientos académicos que le han hecho merecedor de aparecer en la primera página de los principales periódicos de Colombia. Pero las bendiciones que Dios tiene preparadas para quien se decide a pelear por su matrimonio no se quedan ahí. Las bendiciones se extienden a tu ministerio, tu salud, tus finanzas, a quienes se casarán con tus hijos e hijas y a tus nietos. El Señor, en su infinito amor y misericordia, lo ha hecho con nosotros. Uriel David, quien solo se la pasaba meciándose de adelante para atrás en su habitación, en la actualidad, aunque hasta hoy no ha podido estudiar, Dios ha hecho una obra maravillosa en su vida. Aún vive con nosotros. Pero ahora puede expresar hablando lo que desea. Sabe elegir entre 2 o más alternativas. Se viste solo y sabe combinar perfectamente sus vestidos. Nos ayuda en la oficina y es una agradable compañía en casa. Junto con mi esposa pensamos que muy pronto, por la inagotable misericordia de Dios, Uriel David podrá dirigir su negocio y tener una familia propia.
Lisanita, la última de mis hijas, la menor, a quien llamo cariñosamente Aroma de Dios, ella hace honor a su nombre. Es una amadora de Dios innata. Ella es el regalo que recibimos por la restauración del matrimonio. Desde muy pequeña nos ha dado grandes satisfacciones, ya que es muy afectuosa, muy bien educada y muy atenta para con nosotros. Nos honra, nos sorprende con preguntas sabias, halagos, consideraciones y siempre que se retira del lugar donde hayamos estado hablando, agradece usando frases como gracias papá o mamá por compartir tu tiempo conmigo. Aunque pasamos una temporada difícil durante algún periodo de su adolescencia en la que el enemigo quiso hacerle daño a ella e impactarnos negativamente a nosotros como padres, el Señor la protegió, la guardó, la enseñó y nos dio la victoria. Lo que el enemigo quiso para mal, el Señor lo tornó para bien. Actualmente estudia medicina en una prestigiosa universidad de Atlanta, Georgia. Siempre con las mejores notas, siempre con reconocimientos de honor. Pero lo mejor de todo es que, al igual que con mi hijo Sebastián, nunca he tenido que dar un solo dólar para pagar su universidad, pues sus notas son tan altas y excelentes que siempre está ganando becas para costear sus estudios. Aunque ella es muy joven aún, es muy profesional, ejecutiva, excelente hija, magnífica hermana, emprendedora, de extraordinaria iniciativa e innovación, y lo que más me complace es que es muy sensible al Espíritu Santo y una apasionada adoradora de Dios. Y finalmente Samuel, aunque él no es un hijo concebido dentro del matrimonio, pues lo tuve fuera de mi hogar, antes de mi conversión, también a él lo han alcanzado las bendiciones del Señor, según la misericordia que Dios ha tenido para conmigo. Él se graduó en Canterbury University, Inglaterra, en Music and Performing Arts. Se casó con una hermosa mujer amadora de Dios a quien conoció estudiando la misma carrera. Hoy día tienen un hogar maravilloso. Dios les ha regalado dos hermosos hijos, Luca y Río Benjamín. Actualmente viven en Ramsgate, Inglaterra, lugar donde ejercen exitosamente su profesión. Los dos son creyentes devotos y están levantando hijos fervorosos. Samuel viene con frecuencia a nuestra casa, mi esposa expresa amor y admiración por él y manifiesta un gran cariño por Tessa, su esposa, y junto conmigo disfrutamos de la presencia y las travesuras de los niños. Actualmente por la misericordia de Dios y solo por su misericordia, tengo un hogar hermoso, una familia bendecida, unos hijos y nietos maravillosos y un ministerio floreciente. Nuestros libros y cursos para matrimonios y familias están llegando a miles y miles de personas, y los testimonios de conversión y restauración personal, matrimonial y familiar aumentan cada día. Ahora tengo la absoluta seguridad, conforme a las promesas del Señor, que la bendición continúa creciendo a diario con respecto a nosotros como pareja, nuestro ministerio y nuestros descendientes hasta que Cristo venga. La Biblia dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios 2:9. Las ataduras por maldiciones generacionales fueron quebrantadas. Lo más grandioso que Dios hizo en nuestras vidas, además de restaurarnos como personas de manera individual y como pareja, y de restaurar a cada uno de nuestros hijos, fue romper toda atadura ocasionada como consecuencia de las maldiciones generacionales y bendecirnos según su plan original para la familia. Cuando acepté a Jesús como mi Salvador y Señor, comencé a disfrutar y a gozar de una nueva dimensión en mi vida espiritual y física, pero había patrones generacionales que me esclavizaban al pecado y no me dejaban disfrutar a plenitud de la vida abundante y victoriosa de que habla la Biblia. Comprendí entonces que para obtenerla debía romper todas esas cadenas ancestrales de maldad y de esclavitud, por las cuales yo no podía obtener la victoria definitiva en mi vida matrimonial. Sucede algo muy similar con lo que vivió el pueblo de Israel. Dios los sacó de la esclavitud del faraón y de la servidumbre a los egipcios y los llevó a la tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel. Pero una vez allí, ellos tenían que conquistar esas tierras mediante la guerra, teniendo como cierto que Dios estaba con ellos y les daría la victoria. De igual forma es nuestro caso cuando aceptamos a Cristo Jesús, somos librados de la esclavitud del diablo y de la servidumbre a sus demonios, y trasladados del reino de las tinieblas al reino de Jesús, al reino de la luz. Se acaba la esclavitud, se acaba la aflicción, somos liberados de la ruina y de la muerte, y se abre un mundo de oportunidades sin límites. Pero esas oportunidades tenemos que conquistarlas como la Biblia dice. Inicialmente creí que los patrones familiares en mi vida y en las de mi esposa los podía enfrentar y derrotar con declaraciones y oración,
Pero uno de los grandes conflictos que tuve en el camino a la restauración de mi hogar fue que las declaraciones y las oraciones por sí solas no me garantizaban la victoria total en este campo. Son muy importantes y debemos hacerlas, pero se requiere de algo más. Mi lucha fue muy grande en algunas oportunidades. Llegué al punto de decirle al Señor que no quería continuar, que no veía resultados, que me parecía haber creído ideas que no eran. Ante los desafíos pensaba que mis oraciones no tenían efecto y me sentía defraudado, me sentía muy mal, llegué a pensar que todo lo que hacía era infructuoso. Con el tiempo entendí que mis oraciones sí eran escuchadas, pero también comprendí que había que hacer algo más. Tenía que actuar de manera consecuente con lo que creía, según lo que Dios dice que debemos hacer en las Sagradas Escrituras. En ese tiempo no lo entendía como lo percibo ahora con toda claridad. Le estaba demandando a Dios que hiciera lo que yo quería, pero no hacía lo que Él me decía en la Biblia que hiciera. Desde los primeros meses, cuando empezaron nuestros problemas, que culminaron en la separación definitiva con mi esposa, yo usaba la Biblia para inventariar todos sus pecados contra el mandato divino, pero sin ver que yo estaba lleno de contravenciones. Esto es, veía la paja que estaba en el ojo ajeno, pero no miraba la viga que estaba en el mío. Y no solamente los inventariaba, sino que se los hacía notorios con frecuencia. Le decía que se iría al infierno, que tenía demonios, y claro, todo esto fue una tremenda y absoluta falta de sabiduría. Fue un daño que profundizó aún más las heridas en su corazón y menoscabó por completo lo poco que hubiera podido quedar de nuestra relación. Yo no hacía lo que Dios dice, pero seguía orando, ayunando y clamando para que Él tomara control del mal comportamiento e insubordinación que veía en ella. Con el tiempo, superé esta actitud, pero incurrí en otro error. Comencé a acusarla ante Dios, pero muy pronto el Señor me enseñó por su palabra que quien acusa es el diablo, razón por la cual se le llama el acusador. Así sucesivamente fui asumiendo otras inapropiadas actitudes, como ya lo he referido, y por supuesto yo no veía una respuesta contundente y definitiva de Dios. Solamente a partir del momento en que comencé a poner por obra lo que Dios manda en su palabra, fue cuando empecé a ver su mano obrando en mi matrimonio. Lo que estoy diciendo es que para romper patrones familiares que afectan desfavorablemente nuestros hogares, no solo basta con orar, declarar y confesar, sino que debemos ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Dios no me daba una victoria definitiva porque yo solamente era un oidor de la palabra, pero no un hacedor de sus mandatos. Debemos entender que yo no puedo pedirle a Dios que haga algo por mí si no hago lo que Él dice. Yo no le puedo pedir a Dios que me perdone, que me ayude, si no estoy dispuesto a perdonar. Cuando yo pude, mediante la guía y la fortaleza del Espíritu Santo, orar de una manera sincera y clemente por mi esposa, cuando decidí perdonar y perdonar aún los resentimientos menores, cuando dejé mi actitud acusatoria y la cambié por una actitud agradecida, cuando me resolví a ir más allá del perdón y me habitué a devolver acciones y actuaciones de bien a cambio de acciones y actuaciones de mal, cuando opté por bendecir a mi esposa, fuera ella digna de mi bendición o no, cuando elegí amarla, se merecía ella mi amor o no, en síntesis, cuando me rendí a Dios completamente y preferí poner en práctica lo que Él dice, en ese momento, Él obró completamente nuestra restauración y a un nivel mucho más alto del que jamás hubiéramos imaginado. De igual forma fueron erradicadas innumerables dolencias como por ejemplo, se acabó la propensión a enfermarse que tenía mi esposa, se volvió saludable, se acabaron mis dolores de cabeza, causados por el estrés en mi vida, característico de mi abuelo materno y que lo llevó a perder parcialmente la memoria durante sus últimos años de vida. Se terminó la tendencia al derrame cerebral que había sobrevenido a varios de mis antepasados y desapareció la diabetes propia de mis ancestros paternos. Las oraciones, los ayunos, la guerra espiritual, las declaraciones, el confesar los pecados de los ancestros, todo esto está muy bien y es necesario hacerlo, pero debemos añadir algo más, vencer el mal con el bien, vencer la mentira del diablo y del mundo con la verdad de Jesucristo y actuar de conformidad con sus palabras. He aquí un punto clave para romper un patrón familiar incorrecto y convertirlo de ahí en adelante en un modelo de bendición para las generaciones siguientes. Nosotros hacemos parte de una cadena generacional, entonces podemos optar por romper el eslabón perverso o seguirlo. Y te pregunto ahora, ¿quieres ser un eslabón de maldición y de divorcio para tus hijos?
¿O quieres ser un eslabón de bendición para ellos? Pues te invito a romper la cadena de maldición. Comienza una nueva sucesión en la cual empiezas a poner eslabón tras eslabón, bendición tras bendición, construyendo una familia íntegra, una familia santa, una familia llena de vida y vida en abundancia, una familia estable, sin la presencia del divorcio. Te invito a darles a tus hijos una herencia que no solo esté conformada por los bienes físicos, sino de plenas bendiciones. ¿Cuándo empezó Dios a obrar en nosotros? Indudablemente que Dios empezó a obrar en ella y en mí desde el primer momento, cuando le clamé por la restauración de nuestro matrimonio. Yo podía ver muchas victorias en mi vida, pero solo eran parciales. El triunfo definitivo llegó solo hasta cuando yo empecé a ser maleable para Dios, cuando empecé a ser como barro suave en las manos del alfarero, un barro dócil que se deja tratar con mansedumbre para ser hecha la vasija que su hacedor quiere obtener. En una oportunidad, cuando estaba profundamente afligido porque no veía la salida, le pregunté a Dios de una manera respetuosa por qué se demoraba tanto mi restauración familiar, si de acuerdo con sus promesas, ya todo debería haber sido hecho. En ese momento tuve una visión. Vi una gran taza de porcelana, cuidadosamente elaborada, muy grande, blanca por dentro con algunas delicadas figuras por la parte externa. Sus paredes delgadas como cerámica fina, estaba llena de agua exageradamente cristalina en movimiento, y muchas personas venían a sacar agua con sus manos y a beber de esa fuente. Al mismo tiempo oí la palabra de Dios que me decía, porque yo quiero hacer de ti una vasija para mi honra, un recipiente de alta calidad, un vaso que resista altas temperaturas espirituales. Me alegré mucho y di gracias a Dios por la visión, ante lo cual súbitamente pude entender de parte del Espíritu Santo que la visión no era solo para mí, sino también para ti. Él quiere hacer de ti un vaso para su honra, y solo cuando tú das el punto deseado, cuando adquieres ese nivel de docilidad necesario, solamente cuando empiezas a obedecerle sin restricciones, Él te da la victoria. Si Dios dice que debemos perdonar, entonces debemos perdonar. Si dice que debemos devolver bien por mal, entonces devolvamos bien por mal. Si dice que debemos confiar en Él, que Él hará, entonces confiemos en Él. Si dice que observemos en silencio lo que Él hará, entonces permanezcamos quietos y solo observemos en silencio lo que Él hace. Cuando tú empiezas a hacer esa masilla de barro mansa, moldeable, obediente para Dios, es entonces cuando podrás ver su obra. Así fue como lo hizo en mí y en mi esposa, sin necesidad de que yo le ayudara a Dios, porque tal como te lo referí, algunas veces quise ayudarle al Señor y actué por mi iniciativa. Pero en lo que yo quise ayudar a Dios, siempre fracasé. Dios cambió mi corazón y también transformó el corazón de mi esposa. Nos dio vida nueva, nos dio nuevas fuerzas, hizo borrar de nuestra mente el pasado borrascoso. Nos rodeó de su amor, nos enseñó cosas grandes y ocultas que no conocíamos y ahora nos brinda su amor cada día a través de su Espíritu Santo, mediante nuestros hijos, nietos y nuestros hermanos en Cristo Jesús. Hace algún tiempo, un día cuando regresaba de la emisora, luego de realizar uno de los programas de radio que hago, llamé por el celular a mi hija mayor. Como mencioné antes, ella fue significativamente afectada durante nuestros tiempos de conflictos, pero el Señor hizo su obra maravillosa en ella y ahora es una bendición como mujer y madre. Me comuniqué con ella para hablarle de Yanecita, en un momento cuando yo estaba especialmente tocado por el Espíritu Santo. La llamé llorando y dije, Ingrita, yo no sabía la preciosura de señora que había dentro de la mamita que veíamos. Nunca percibí la dulzura de mujer y esposa que llevaba por dentro. Jamás intuí la generosa y afectuosa madre que ahora es. Nunca lo vi, Ingrita. Y hoy confieso que ni siquiera por la fe pude verlo en toda su plenitud. Creía que Dios haría su obra, pero no pensé que sería tan perfecta. Nerita cambió totalmente, no solamente el trato como esposa o madre, sino que cambió en todo. Su visión de la vida es diferente. Su percepción de las circunstancias ahora es muy sabia, porque un buen día ella aceptó a Jesús como el Señor de su vida y jamás volvió atrás. Actualmente aconseja a muchas personas. En algunas oportunidades he quedado atónito del poder de las palabras y de la sabiduría que Dios ha puesto en ella, y de la propiedad y el conocimiento con que aconseja a las mujeres y a los hombres. Les guía a la victoria definitiva en Cristo Jesús con respecto a sus relaciones de pareja y al trato con los hijos. Hace algún tiempo le escribí lo siguiente a una sobrina que estaba pasando por dificultades muy parecidas a las que yo había tenido. Carta a mi sobrina Teresita. Oh Teresita, amada sobrina, qué bueno saber de ti y de todo lo que me cuentas.
Ahora que he leído con detenimiento y agrado tu carta, me recuerda el tiempo cuando yo estaba en una situación parecida a la tuya. Te la voy a contar. Eso fue más o menos en septiembre de 1992. Llevábamos aproximadamente 5 meses de separación con Yanecita. Por ese entonces me sentía totalmente derrotado, destruido y fracasado por cuanto mi esposa se había ido y me había abandonado junto con los niños. Fue muy difícil para mí. Me sentía totalmente arruinado y hasta creí que yo no era completamente normal como persona ni como hombre. Comencé a desplomarme, no tenía empleo y no lo podía conseguir. Como no podía dormir en las noches, salía a pasear mis tristezas por los parques. En ocasiones me sentía muy avergonzado a la hora de regresar a casa. Entonces usualmente me acercaba escondiéndome para que mis vecinos no se enteraran de mi vida, o al menos para que no me vieran, ni me hicieran preguntas. Todo se había acabado. El Luis Uriel, el caballero audaz, inteligente, valiente, decidido, servicial que tú conociste, se había desplomado. No me quedaba más refugio que el alcohol, solo que ya por esa época alguien, bendito sea Dios, me había predicado de Jesús y yo había comenzado a buscarle con todo mi corazón. Me sentía terriblemente mal. Había estado desempleado por varios meses, aunque recientemente había conseguido un trabajo en una empresa muy importante, te vengaría muy poco, pero era lo único que había podido obtener y como me prometieron que por mi labor viajaría a varias ciudades y ganaría viáticos, lo acepté. Comencé a trabajar en esa empresa en julio del mismo año, pero como yo me sentía tan solo, tan aislado de las personas, tan sin argumentos para sostener una conversación motivante, tan despreciado porque lo único que podía contar de mí eran tristezas, entonces no volví a frecuentar mis antiguos amigos de la política, de los compromisos sociales y las parrandas, y no sentía ninguna motivación por buscar nuevos. Me volví introspectivo y aparentemente amargado. Mis compañeros de oficina salían todos los viernes y a veces entre semana, o iban a almorzar juntos todos los días, pero yo no iba con ellos. La verdad no quería que se enteraran de que mi mujer me había abandonado. A veces me iba para un parque cercano al lugar donde trabajaba, llamado el Parque Nacional, y allí me sentaba por largos ratos. Muchas veces lloré mientras estaba en una de las bancas de ese lugar y otras lo hacía en el parqueadero por causa de mi soledad y tristeza. Una vez estaba dentro del automóvil, acostumbraba a hacerlo, me quedaba pensando y leyendo durante mis tiempos libres y al igual que en otras ocasiones se me vinieron las lágrimas, pero no me había dado cuenta que en el vehículo contiguo había una niñita y cuando ella me vio, comenzó a gritarle a la mamá diciendo, «Mamá, mamá, ese señor está llorando». Me dio mucha vergüenza. Lo que menos me agradaba era tener que almorzar sin compañía. Algunas veces mis compañeros de trabajo entraban por coincidencia al lugar donde yo estaba y me encontraban almorzando solitario, y como ellos siempre se sentaban aparte, opté por buscar restaurantes alejados de la empresa, lugares a donde ellos no fueran para no sentirme rechazado. Un buen día a la hora del almuerzo oré a Dios diciéndole, Señor, como tú ves, nadie quiere comer conmigo. Entonces saqué uno de los asientos de la mesa donde estaba sentado y le dije, Oh Señor, ven tú por favor y siéntate a la mesa, almuerza conmigo. Cuando entendí que el Señor ya estaba presente, entonces le hablé con amargura de espíritu y derramé en su santísima presencia todo lo que tenía en lo íntimo de mi corazón. Dios no tardó en responderme ese mismo día. Ya en la oficina yo estaba hablando con uno de mis compañeros de trabajo y él me hizo una pregunta. No recuerdo sobre qué y entonces le dije, te va a parecer una locura lo que te voy a decir, porque para quienes no conocen de Dios todo lo que Él hace les parece locura. Así dicen las Sagradas Escrituras. Él me dijo, para mí los actos de Dios son cordura. Entonces comprendí que conocía de los secretos de Dios y le dije, ¿eres cristiano? Él me dijo, sí, desde hace 1 año y medio. Empezamos a hablar, nos hicimos muy amigos, y como él era uno de los más influyentes entre todos los compañeros, ya nunca más volví a almorzar solo. Esta experiencia y otras más me hicieron comprender la omnipotencia y la forma como opera el poder de Dios. Jamás volví a dirigirme a las llamadas imágenes o representaciones de Dios. Ahora sé que Él es un Dios vivo y que si yo lo invito, Él evidentemente viene conmigo. No es una religión, es una relación. Todo comenzó diciéndole que yo quería pasar un tiempo con Él y ahora comprendo que a Él le agrada pasar tiempo conmigo. Le agrada que nosotros nos dispongamos a pasar tiempo con Él. Respecto a la restauración del matrimonio, Dios lo reconstruyó todo. No fue un proceso de meses, fue un proceso de años, pero Él lo hizo todo nuevo. Sé muy bien que no es fácil. No fueron fáciles para mí muchas experiencias.
No fue sencillo lograr que mi esposa volviera a confiar en mí. La había maltratado con palabras y con acciones. Había preferido otras personas y otras actividades cuando debía haberla preferido a ella. Mi esposa estaba tan herida que pensaba que cualquier cosa que yo hiciera sería solamente para ultrajarla o para burlarme. No fue fácil que ella aceptara mi nueva manera de pensar, de obrar y de sentir. Era un nuevo hombre que ella tendría que descubrir por su propia cuenta. Finalmente Dios nos transformó. Ahora tanto ella como yo nos amamos en una nueva y superior dimensión del amor. Él trajo bálsamo nuevo a nuestras vidas, consoló para siempre todas mis tristezas, también cambió mi desierto en paraíso y mi soledad en huerto suyo. Le he pedido a mis hijos que escriban en mi tumba, cuando muera, el siguiente epitafio. Este hombre, al igual que su padre Abraham, creyó y también le fue contado por justicia. El matrimonio, Teresita, es hermoso, es sorprendentemente provechoso, maravilloso y necesario, un regalo de Dios. El matrimonio es una institución sagrada, establecida por Él y hecha para durar toda la vida. Te invito a poner el asiento, la mejor silla que tengas para que invites al Señor a que se siente contigo y habla con Él. Yo lo he seguido haciendo. Siempre dispongo el lugar principal para Él y con reiterada frecuencia le invito a tomar un café conmigo al tiempo que leo la Biblia y oro, y siempre, siempre ha venido a ayudarme, a guiarme y a amarme. Con cariño, Luis Uriel.